Estas son las fórmulas que sacamos del video pasado que es de teoría de gases ideales, son las que usaremos para los ejercicios de hoy. Vamos a comenzar con el más sencillo. Si consideramos dos estados diferentes para un mismo gas ideal, o sea que sea gas ideal significa que podremos utilizar las fórmulas de antes, donde la masa m y la temperatura T permanecen constantes, se cumple la siguiente relación y tenemos que escoger alguna de estas tres. ¿Cuál es la relación que se cumple? Lo que haremos es utilizar la fórmula de pavo ratón porque de algún modo vamos a llegar, utilizando los datos que nos dan, a alguna de estas tres opciones. Lo primero que notamos, la constante de los gases universales claramente es constante, la temperatura nos dan de dato que es constante y también nos dicen que la masa es constante, pero la masa no aparece en esta ecuación. Vamos a tener que relacionarla con alguna de las otras variables que puede ser presión o volumen o número de moles. Y existe una para el número de moles. La masa es la cantidad de moles multiplicado por el peso de cada mol. El peso de cada mol para una sustancia va a ser fijo, va a ser constante. Y como de dato la masa también es constante, obligatoriamente el número de moles va a tener que ser constante. Teniendo esto, son multiplicaciones de constantes, nos va a dar simplemente que la presión por el volumen es una constante. Y así de simple, ya tendremos que en la opción 3 podría ser P1V1 igual P2V2 igual P3V3 igual P4V4, porque esa multiplicación siempre va a ser constante. También podríamos haber utilizado esta fórmula que salía mucho más directa, es PV igual a MRT, donde R es la constante del gas. Ahí sí aparece la masa, sí aparece la constante de cada gas, pero me parecía mejor utilizar la de pavo ratón y desde ahí sacar la conclusión, porque muchas veces vas a tener que hacer eso, de una fórmula aplicar otras, hacer reemplazos tal vez como en el primer video hacía, para poder utilizar los datos que tú tienes en una ecuación en donde no aparecen todos esos datos. Para el siguiente problema, se tienen 2 kilos de nitrógeno, gas ideal, en un sistema cilindro-pistón. Inicialmente ocupa 1.5 metros cúbicos a 127 grados Celsius. Luego se va a calentar a presión constante, y que sea a presión constante puede ser bastante importante, hasta que duplica su volumen. Lo que nos están pidiendo es el cambio de energía interna. Como nos dicen en kilojoules, es la energía interna total, no la específica, o sea, por cada kilogramo no. Vamos a anotar los datos que nos dieron, la masa, volumen 1, temperatura 1, volumen 2, y algo que podríamos hacer es que ya sabemos que la fórmula para el cambio de energía interna es esta. Claro, esta es para la específica, es el Cv por el cambio de temperatura, solamente que de dato tenemos la temperatura 1, pero no la temperatura 2. Para hallarla podríamos utilizar pavo ratón, la ecuación del estado pero para el estado 2, es la que está abajo. Para esta podríamos hallar el número de moles, se puede hallar con los datos que tenemos. Tenemos el volumen 2, pero no tenemos la presión 2. Se nos dice que la presión es constante, así que la presión 1 es igual a la presión 2, la vamos a llamar simplemente presión. Y algo que podríamos hacer es hallar la presión de la ecuación de arriba, de la ecuación para el estado 1, y luego reemplazarla en la 2. Pero ya teniéndolos acá frente a frente, veo algo mucho más fácil, que es dividir para que se cancelen. También se cancela el número de moles por la constante universal. Nos queda volumen 1 entre volumen 2 es igual a temperatura 1 entre temperatura 2. Y tenemos todos los datos suficientes como para hallar temperatura 2. Vamos a reemplazar el volumen de 1.5 metros cúbicos, volumen 2 de 3 metros cúbicos y la temperatura 1 de 127 grados Celsius. Pero no puede ser de 127 grados Celsius porque de donde lo sacamos es de la fórmula de pavo ratón. Y la fórmula de pavo ratón funciona con kelvins. Lo tenemos primero que convertir a kelvins, que nos saldría 400, para recién poder utilizarla. Si no nos saldría mal. Ahora sí vamos a poder reemplazar y tenemos que la temperatura 2 es de 800 Kelvin. Con este dato y con T1 que ya teníamos, podríamos hallar el cambio de temperatura y lo único que nos falta para utilizar esta fórmula es el C sub B. Para eso vamos a ir a la tabla A20 donde se puede encontrar, y también junto al C sub B vamos a ir a la tabla del nitrógeno y nos fijamos solamente en el Cb. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿El que sale con 400 Kelvin o el que sale con 800 Kelvin, que son nuestras dos temperaturas? Al final ambos son diferentes, son 0.747 y 0.825. Se puede utilizar el que es el promedio de estos dos números, o aún mejor, el caso más ideal es cuando las dos temperaturas, cuando le sacas el promedio, que su promedio sería 600 Kelvin,
Si el promedio está en la tabla, que en nuestro caso sí está, lo mejor es utilizar ese, el CB, que corresponde a la temperatura promedio, que sale 0.778. Ya con eso tenemos todos los datos para la fórmula. El CB es lo que sacamos ahora, el cambio de temperatura, T2 menos T1, podría ser en Kelvin como también podría ser en Celsius, porque cuando haces la resta el factor de conversión se va a terminar cancelando. Es exactamente lo mismo. Haces la operación y te sale que el cambio de energía interna específica, porque esa es la U minúscula, la que estamos usando en la fórmula, es 315.2 y la unidad sería kilojoule por kilogramo. Lo que nosotros buscamos es el cambio de energía interna total, no específica. Tendríamos que buscar algo en kilojoules, o sea, multiplicarlo por la masa. Ahora sí es el cambio de energía interna, con U mayúscula. Cuando lo multiplicamos por la masa, que es 2, sale 630.4 kilojoules. Y esa sería nuestra respuesta final. El siguiente ejercicio va a ser igualmente sencillo. Nos están pidiendo la masa molar de un gas ideal si después de calentar 3 kilos de este desde 200 hasta 350 grados Celsius, su energía interna va a aumentar en 780 kilojoules y su entalpía en 1000 kilojoules. Como los datos nos lo dan en kilojoules, esto es energía interna y entalpía en mayúsculas, son las totales, no las específicas que encontramos en las tablas. Para las específicas la unidad es kilojoule entre kilogramo. Vamos a anotar los datos y yo les recomiendo que pausen acá y piensen cómo se podría hallar la masa molar con todos los datos que tenemos, que es masa, temperatura 1 y 2, cambio de energía interna y cambio de entalpía, ambos totales. En verdad es bastante simple. Vamos a tomar estas dos fórmulas de acá, las dos primeras. Cambio de energía interna y entalpía específicas. Como los datos que tenemos son totales, vamos a multiplicar ambos lados por la masa, de modo que ahora sí ya los tenemos los totales, los que son en mayúsculas. Y como el término de cambio de temperatura se va a repetir, lo vamos a hallar desde ahora. Es temperatura 2 menos temperatura 1. Como dije antes, hagas la diferencia entre Celsius o entre Kelvin, el resultado te va a salir numéricamente igual, va a ser 150. Anotas esto de dato. Ahora te puedes fijar y notar que vas a tener todos los datos necesarios como para hallar el C sub B y el C sub P. Solamente reemplazas lo que tienes acá a la izquierda, todos los datos que hemos guardado, operas y acá tenemos los dos valores. ¿Qué es lo siguiente? Los vamos a relacionar con esta fórmula. C sub P es igual a C sub B más R. ¿Qué significa? ¿Que es C sub B más 8.314? En verdad no, porque hay que recordar que 8.314 es la constante universal y el R que nos estamos refiriendo acá es la constante del gas, es decir, la universal entre la masa molar. Y acá es cuando está apareciendo la masa molar, acá aparece lo que nos están pidiendo. Por eso es que nos interesa tanto esta fórmula. Solamente de acá vamos a poder hallar la masa molar. Reemplazamos únicamente los datos que ya tenemos, que son C sub P, C sub B, y claro, la constante universal ya sabes que es 8.314, y de acá únicamente vas a tener que despejar la masa molar. Sale aproximadamente 17 kilogramos por kilomol, o lo que sería lo mismo gramos por mol. Como ven, este tema es bastante simple, hay un ejercicio de factor de conversión en el video de teoría, y si quieren seguir viendo videos de termodinámica, los voy a estar subiendo acá, pueden suscribirse. Pueden revisar también el Google Drive en el que tengo una carpeta con sobre todo exámenes resueltos de cursos de primer ciclo. Voy a estar subiendo más videos de estos cursos y nada, pueden dejar un like si les ayudó.